Bad Bunny, Mike Towers, Peso Pluma, Nathaniel Cano y Jamiroquai serían algunos de los artistas confirmados para la radio de GTA 6. Al parecer, las últimas filtraciones de CyberLeak apuntan a la radio de GTA 6 y tendríamos ya estos artistas confirmados. Hay mucha gente que luego de estas filtraciones puede que no le haya gustado la radio y es totalmente normal. La radio de GTA siempre ha sido muy fundamental, creo yo, en los juegos. Recordemos la tremenda radio que tenía GTA 4. GTA San Andreas también tenía muy buena radio. Y hay mucha gente que está en desacuerdo con las filtraciones que hay. Y lo puedo llegar a entender. Que la radio de los GTA siempre se adecuan al contexto. Y en este caso estamos en Miami. Va a haber música para todos los tipos. Para todo. Recordemos que el Vice City en su momento tenía, no sé, 8 radios. Y había música de todo. Como en la mayoría de los GTA. Yo confío mucho en que la radio de GTA 6 va a ser top. Y tiene que serlo también. Porque, como mencioné, el recurso de la radio en GTA es muy importante. Muy, muy importante. Y se la tienen que sacar todas los de Rockstar.